Hola, queridos amigos, queridos estudiantes. En otra charlita, en esta oportunidad, vamos a hablar de una orientación en el pensamiento de Freud. Vamos a hablar de casos a casos. La orientación del pensamiento de Freud, cómo se fue desarrollando, cómo se fue complicando el proceso y cómo él se convierte en el analista que es considerado el padre del psicoanálisis. Es una charla entonces breve de orientación para ver el desarrollo intelectual y científico de Freud. Entre 1895 y 1915 aparece la primera fase, que podríamos llamar el Freud joven. El Freud que se ha graduado en neurología, que estudia los calamares, que posteriormente estudia con Charcot y con Bauer, y que junto a Bauer escribe algunos de los ensayos académicos propios de la medicina. Y recordemos, es el Freud también que publica artículos neurológicos y que no lo conocemos porque son libros, expedientes, que tienen un contenido fisiológico propio de la época, con von Hülsmann, por ejemplo, propio de la época y que hoy podría considerarse ya una doctrina fisiológica, neurológica del sistema nervioso muy superada. Pero eran los estudios que se hacían en aquel momento y esos estudios no han sido rescatados en ninguna de las diversas obras completas del doctor Sigmund Freud. Bien, entonces lo primero que estudia este joven neurólogo es algo que se aparta del tratamiento en el orden del aparato psíquico, es algo que se aparta de las enfermedades orgánicas. Las enfermedades orgánicas de tipo mental estaban consideradas hasta finales de los años 1880, estaban consideradas como enfermedades orgánicas. Si había un trastorno orgánico, se daba una enfermedad mental. Si hay una enfermedad mental, significa hay un trastorno orgánico. Pero los franceses, Charcot y posteriormente Bauer, junto a Freud, empiezan a desconfiar porque hay resultados que por medio de terapia evidencian que el daño psíquico no necesariamente está relacionado con una alteración orgánica, corporal. No es que el cerebro esté mal, sino que hay un acondicionamiento, una adaptación psíquica. Y por tanto hay un aparato psíquico distinto al que se pensaba neurológicamente. La personalidad tiene una adecuación al medio. Y cuando esa adecuación no es compatible con la búsqueda del placer, con la búsqueda de la alegría, con una vida satisfactoria, entonces las personas distorsionan su personalidad y aparecen las manifestaciones conductuales como estas cuatro primeras que estudió el doctor Freud. Primera, la histeria. Segundo, las distracciones. Las personas no están atentas. Tercero, las escrituras rápidas, desviadas de un objetivo, pero a veces ordenadas, improntas que de un momento a otro se les ocurre y que escriben y que no saben por qué están escribiendo lo que están escribiendo, y mucho menos cómo es que lo están escribiendo, y que fueron resumidas con palabras casi teosóficas como escrituras automáticas. La persona agarra el bolígrafo, la pluma fuente, el lápiz, y sin saber cómo empieza a escribir y a decir algunas cosas que a veces parecen brillantes y otras que definitivamente no se entienden. Y eso también lo estudió Freud, el primer Freud. Y luego aparece el sonambulismo. Esas personas que se levantan durante el sueño, durante la noche, y andan deambulando por sus casas
y que todo el mundo cree que están locos y que con suerte o mala suerte se matan o se salvan de matarse. Esos casos fueron los primeros que estudió Freud. Y por eso usaron la hipnosis, que fue el procedimiento que inventó Charcot en Francia. Y luego Freud se da cuenta que bajo la hipnosis a veces se puede unir también la sugestión, ¿sí? Poner la mano ante una persona y decirle, ahora ya se está liberando usted, ¿verdad que se está liberando? ¿Verdad que usted siente que está cambiando? Y la persona dice sí. Pero lo importante no es que cambie. Lo importante es, ¿por qué cambió? ¿Qué hay en el aparato psíquico? ¿Qué es ese aparato psíquico que desconocemos y que por un poder de sugestión nada más, o por tomar las manos, el tercer método, la persona se siente acompañada, segura y se libera de la histeria, la distracción, la escritura automática, el sonambulismo? ¿Qué pasó? Y entonces hay que cambiar de método. Pasamos entonces a las asociaciones libres y oímos al paciente. El terapeuta oye al paciente. ¿Y quién es el terapeuta? El terapeuta, dice Freud, es una persona que sabe que él es el primero que necesita tratamiento y que hace grandes esfuerzos por meterse a dar explicaciones reales, científicas, apoyado en un método científico, en un ejercicio científico del método, para tratar de aclarar esas manifestaciones, esos disturbios de personalidad que expresa libremente uno después de otro, por eso asociación libre, que va expresando como manifestaciones el propio paciente. Y atención, el terapeuta no puede escribir. El terapeuta psicoanalítico freudiano, Freud, no puede escribir. No puede tener una agenda, un cuaderno, ir anotando lo que va diciendo el paciente. No. A esto Freud lo llamó fuente de actividad compenetrante. Hay una compenetración. Se hunde en esa fuente el terapeuta junto a su paciente y el terapeuta tiene que tener la imaginación de meterse, de zambullirse, para usar el término alemán, de zambullirse junto al sueño, junto a la frustración, junto a la histeria, junto al conflicto que vive el paciente. No puede escribir, porque sería distraerse. Tiene que sufrir con el paciente. Por eso dice Freud, es agotador. Esto es un análisis que empieza y no termina. Siempre se vuelve a producir algo más. Y genial es cuando el paciente, como Anao, ella misma dice, esta es la solución. Yo soy la histérica. Yo por esto y esto, fui engañada por mi padre. Me obligaron a casarme o a intentar casarme con un hombre que yo no quiero. Yo no quiero casarme con ese hombre. Lo siento, padre, vete al traste con todo esto. Yo no me voy a casar, ¿eh? No quiero esa experiencia frustrante. Eso es lo que rechazo. Eso es lo que vivo sintomáticamente. Cuando el paciente llega a eso, el terapeuta lo que tiene que hacer es sonreír. Hasta ahí, 1815, 1915. Después de 1915, Freud entiende, percibe con una claridad más aumentada que los trastornos de la personalidad generalmente se expresan en neurosis y que los neuróticos son las personas sanas. O sea, en otras palabras, no hay escapatoria. Viviendo en la sociedad que vivimos, rodeados de las gentes que tenemos, de la cultura y de la historia que tenemos, es ineludible. Llegamos a ser todos neuróticos. En un escalafón más grande unos, en un escalafón más medio, en un escalafón más insignificante otros. Pero todos tenemos trastornos neuróticos. ¿Qué significa para Freud? Y ahí le rompe la teoría a todos los neurólogos, a todos los psicólogos tradicionales, que no es la neurosis una enfermedad
es una sintomatología de una personalidad dañada en algún grado. Es la sintomatología de una personalidad sufriente. Y por eso Viktor Frankl, otro judío alemán del siglo XX, va a decir que el hombre duele. Ser hombre duele. Estamos usando la expresión género. Ser hombre, ser un ser humano, duele. No es de satisfacción. Es de gran responsabilidad. Ser hombre duele. Y entonces lo que hay que estudiar son las neurosis, cómo eso es representación del aparato psíquico. Y hay que estudiar los conflictos, conflictos entre padres, el padre y la madre, y cómo los hijos entran en conflicto con sus padres, pero también entran en conflicto entre ellos, los hermanos, y cómo hay conflictos en la vida cotidiana, cómo una expresión por querer decir una cosa se transforma en otra. Por decir hola se transforma en adiós y la pareja se dividió. Por equivocarse del nombre se produjo el conflicto y ese conflicto terminó en divorcio o en separación. Como también hay que estudiar los actos fallidos, el error y sobre todo los sueños. Ya para 1915, Freud había prácticamente elaborado, consumado su teoría de los sueños y encontraba que los sueños eran el material primario por medio del cual se podía conocer el inconsciente. Los sueños son el material primario y fundamental para encontrar una explicación de cómo es la vida del aparato psíquico. Ese aparato psíquico que se manifiesta, como ya sabemos, en acciones de preconsciente, en acciones de inconsciente y en acciones de consciente. O sea, en acciones que vienen canalizadas por la instancia de la personalidad, que es el ello, que es el super yo, o que es el yo. Y todo eso es un conflicto. La vida mental es un conflicto. ¿Cómo leerla? ¿Cómo aprender a leerla? Y entonces, desde 1915 hasta 1939, se mete en ese gran berenjenal que se llama la metapsicología, la justificación doctrinal de por qué el psicoanálisis tiene que investigar lo que investiga. Y entonces, a partir de esas fechas, lo que escribe son esquemas, compendios, aclaraciones incesantes de casos para sacar una doctrina en claridad. Y entonces descubre la necesidad de hablar de una terapia que se vaya a llamar analítica, psicoanalítica, análisis de la psique, y que no puede ser improvisada porque estaría al lado de los que hacen supercherías de los sueños, de los olvidos, de los que fabrican manuales para entender el conocimiento humano, y eso es una crítica a los norteamericanos, y eso es una crítica a los ingleses. La psicología del éxito, del empresario, del triunfador, de nos encontraremos en la cumbre, del encuentro entre otros y entre todos. La terapia tiene que ser ética, moral y responsable. Y ahí critica Freud los excesos a que han llegado algunos en Inglaterra, por ejemplo, y en los Estados Unidos, de insinuarse al paciente sexualmente, de decirle al paciente que su terapia consiste en encontrar en el terapeuta el objeto sexual adecuado para liberarse y para dejar de estar sintomáticamente neurótico. Freud combatió eso y entonces estableció los nexos y los límites de la terapia analítica. Y eso lo acompañó al lado de una teoría evolutiva de la sexualidad personalizada. Cada uno tiene una sexualidad, una historia sexual personal. Desde niños hasta llegar a púberes, adolescentes y personas maduras. Y hasta los ancianos tienen una vida sexual, una
evolución de su sexualidad. Y entonces las neurosis se aprenden a leer. Y a partir de 1920, las neurosis se leen a nivel individual y a nivel colectivo. Y encontramos que son manifestaciones de la vida mental. Lo que se lee en una neurosis debe ser leído en un ámbito, en un campo de vida mental. Y encontramos también que los síntomas evolucionan. A veces evolucionan para atrás, a veces evolucionan hacia adelante, dice Freud. Dependiendo del grado de represión o del grado de transferencia, aparece la teoría de la transferencia, que haya tenido el paciente a lo largo de su vida psíquica. Las sintomatologías pueden variar de intensidad, de forma, de cronicidad, o pueden desaparecer. Y hay que aprender a leer y a interpretar sistemáticamente el valor de los sueños. Y no caer en la superchería de creer que los símbolos son exactos para todos. El agua significa siempre tal cosa. No, esas son supercherías. Freud llegó nada más a decir que hay una especie de orientación en algunos símbolos que podríamos, o sea, en algunas figuras que podríamos considerar simbólicas en los sueños. Por ejemplo, todo objeto que pueda ser dimensionado como erecto, como rígido, como horizontal, como la punta de algo, definitivamente, dice Freud, puede ser considerado con una gran probabilidad, con una gran probabilidad, como representación de dominio masculino, de presencia masculina, probablemente paterna. Y el agua, los mares, los orines, pueden estar representados como la figura femenina, el llanto, la desolación, la búsqueda de un refugio, la imposibilidad de encontrar un refugio, y por eso el niño llora y el niño orina cuando no lo dejan llorar. Las manifestaciones del sueño son posibles de interpretar, pero obedeciendo siempre a la asociación libre, indicadora, que el paciente nos da. Nunca absolutizando el valor de los colores, de las figuras, o sea, de los símbolos. Y luego, la última reflexión de Freud, y con eso rompe con varios psicoanalistas, entre ellos Adler y Jung, el psicoanálisis tiene que ser individual. Podemos hacer interpretaciones de la conducta en colectivo, pero el psicoanálisis por sí mismo es un acto individual. Y no se puede considerar que haya un inconsciente colectivo, aunque Jung diga otra cosa. Hay un desarrollo individual sexual, de la sexualidad que es individual, en una convivencia, buena o mala, pero una convivencia al fin, con un contorno familiar inicialmente, y luego con un contorno colectivo. Pues bien, de casos a casos. Esos son los casos que fue estudiando Freud a lo largo de su carrera como médico y psicoanalista. Y a partir de esos casos es que él establece entonces lo que va a llamar la metapsicología, o sea, la doctrina oficial del psicoanálisis, que va a calificar como freudiana. Él mismo lo va a calificar así. Pues bien, espero haberles aclarado un poquito el panorama y espero encontrarlos en otra próxima charlita. Muchísimas gracias por su atención.